Hoy estaremos hablando de las enfermedades inmunológicas. Las enfermedades inmunológicas, como lo podemos observar allí, son producto de una respuesta inmune descontrolada. Van a traer como consecuencia esas respuestas descontroladas del sistema inmunológico una reacción lesiva o de daño a células, tejidos y órganos. Ese sistema inmunológico del hospedador, que está diseñado, sus diferentes mecanismos para proteger a ese hospedador del ataque de cualquier agente foráneo o extraño, llega a un momento que no solamente lo protege, sino que puede llegar a un punto tal esa respuesta inmunológica en ese hospedador que puede generar daños en ese individuo por reacciones descontroladas. Y pues un ejemplo de esas respuestas inmunológicas descontroladas es lo que conocemos como las hipersensibilidades. Bien, entonces la respuesta de hipersensibilidad, vamos a tener varios tipos: hipersensibilidad de tipo 1, 2, 3 y 4. Cada una de ellas la vamos a ir estudiando. La hipersensibilidad de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3 son netamente mediadas por una respuesta humoral, o sea, es mediada por anticuerpos. Cuando digo mediada, es que los anticuerpos formados en esta respuesta inmunológica son los responsables de estos daños, mientras que la hipersensibilidad de tipo 4 es la única mediada por células. Bien, entonces, bueno, conocemos a la hipersensibilidad de tipo 1 como hipersensibilidad inmediata o anafiláctica. La tipo 2, hipersensibilidad citotóxica. La 3, hipersensibilidad por complejos inmunes, antígeno-anticuerpo. Y la hipersensibilidad de tipo 4 es una hipersensibilidad mediada por células, denominada también hipersensibilidad retardada. Debemos recordar en las otras clases previas de inmunología que la respuesta inmunológica requiere de una fase de sensibilización, y durante esa fase recordemos que la célula especializada o presentadora de antígeno procesa este antígeno y lo va a presentar a un linfocito T helper o TCD4 a través del sistema del complejo mayor de histocompatibilidad, y de acuerdo al patrón molecular de los patógenos, ¿sí?, y de acuerdo a la serie de citocinas lideradas por las células que están participando, pues estos linfocitos T helper serán los encargados de dirigir la respuesta inmune hacia un predominio de una respuesta celular, que sería la respuesta TH1, o hacia una derivación en linfocitos de tipo TH2 con predominio de la respuesta humoral. Eso tenemos que ahorita recordarlo, porque si estamos hablando que la hipersensibilidad de tipo 1, 2 y 3 es mediada por anticuerpos, quiere decir que la orientación en la derivación clonal de los T helper sería hacia la formación de TH2, mientras que la hipersensibilidad de tipo 4 obedece a la derivación clonal del TH hacia TH1, porque es mediada por células.
Teniendo esto claro, vamos a empezar a explicar entonces la hipersensibilidad inmediata o de tipo 1, la cual está mediada por la inmunoglobulina E. ¿Qué ocurre en este tipo de hipersensibilidad? Bueno, se encuentra un antígeno que es el que va a sensibilizar, es el responsable de que se genere una respuesta inmunológica, y este antígeno reconocido por este anticuerpo va a desencadenar una respuesta. Bien, entonces, este tipo de hipersensibilidad es lo que nosotros conocemos como alergia. Los antígenos que la causan se denominan alérgenos y conducen a reacciones alérgicas de tipo anafiláctica. Entonces, una sustancia alergena es un antígeno que estimula la síntesis de anticuerpos, en este caso de tipo E, o sea, inmunoglobulina E, IgE. Frecuentemente son glicoproteínas, esos antígenos alergenos son glicoproteínas de bajo peso molecular, como lo es el polvo casero, ácaros, polen, insectos, hongos, alimentos, medicamentos, parásitos de tipo helmintos, en general, todos aquellos antígenos que llegan a través de la mucosa y de piel. Entonces, la hipersensibilidad de tipo 1, este mecanismo es el que, como ya estamos mencionando, obedece a las alergias, a la rinitis, al asma, donde estas sustancias alergenas son sustancias que están en el ambiente, que para algunos serán normales, son inocuas, pero hay una población de individuos que estas sustancias van a desencadenar una reacción alérgica. ¿Ves? Entonces podemos ver cómo esta sustancia, este polvo, estos insectos pueden generar una reacción. Algunos medicamentos también pueden causar este tipo de reacción. Un ejemplo clásico es la penicilina, cuyo metabolito, que lo hemos nombrado ya en otra oportunidad en clase, ella desencadena a través de un metabolito de tipo peniciloide o peniciloilo, que es un apteno, al unirse a una proteína plasmática, el suero, se transforma en una sustancia que puede generar una respuesta inmunológica. ¿Bien? Es capaz de inducir la síntesis de inmunoglobulina E. Bien, entonces vemos cómo las sustancias alergenas no solamente son sustancias que pueden estar en el ambiente, sino que ciertos medicamentos, en este caso la penicilina, pueden generar este tipo de reacción. El daño entonces viene mediado por ¿quiénes? Por los linfocitos TH2, que van a facilitar la producción de inmunoglobulina de tipo E, IgE, y esto entonces genera una reacción de hipersensibilidad inmediata. Durante la fase de sensibilización se sintetiza inmunoglobulina E contra estas sustancias alergenas, la cual se adosará a sus receptores en la superficie de ¿quién? De las células cebadas o de los mastocitos. Hasta allí vamos a denominar una fase silente de esa sensibilización. Bien, podemos observar que el antígeno es captado por células dendríticas intraepiteliales que emigran a ganglios linfáticos cercanos para presentar a ese antígeno procesado ¿a quién? A los linfocitos T. De modo que estos se activan y propician proliferación de ¿quiénes? De las células TH2. ¿Para qué? Para que esos linfocitos produzcan inmunoglobulina E. Siendo esto un mecanismo beneficioso en las infecciones parasitarias. Pero cuando hay reacciones inapropiadas, donde hay individuos sumamente sensibles a una producción excesiva y constante de inmunoglobulina E,
se genera una reacción de hipersensibilidad, se generan problemas clínicos. Bien, hay razas que están predispuestas a este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, cuando la inmunoglobulina E en los mastocitos alcanza un nivel crítico y ese individuo es expuesto nuevamente a esa sustancia alergena, pues se va a originar un entrecruzamiento de los receptores de inmunoglobulina E que llevará a la degranulación de estas células. Recordemos que en su citoplasma estos mastocitos tienen gránulos que liberan sustancias responsables de todos estos síntomas y signos de hipersensibilidad, hasta generar incluso un shock anafiláctico. ¿Cuáles son esas sintomatologías? Bueno, un broncoespasmo, estornudos, rinorrea, bien, la congestión nasal, urticaria, o sea que es una comezón o picazón, bien, puede generar en el caso de que sea una alergia por un alimento, se generen cólicos abdominales, se genera diarrea, en general hasta causar una hipotensión y generar un shock anafiláctico. Entonces, esta condición anormal de sintetizar inmunoglobulina E frente a sustancias alergenas ambientales también se le denomina atopia. Y por supuesto que está ligada ¿a qué? A una condición genética. Por eso vemos allí en la lámina que las dermatitis atópicas de las razas Terrier, Dálmatas y Setter irlandés, estas razas son típicas de presentar alergias por una hipersensibilidad inmediata de tipo 1. Ahí vemos en la lámina el antígeno desencadena, tras una primera exposición a esta sustancia alergena, producción de inmunoglobulina E. Vean cómo vamos resumiendo en la lámina, las cuales estas inmunoglobulinas se fijan a través de su porción o fragmento constante a la superficie de la célula cebada fija, que es también denominada mastocito, del tejido conectivo adyacente a los capilares, y a leucocitos móviles como los basófilos. En resumen, la inmunoglobulina E se fija a mastocitos y a basófilos. Luego, tras una exposición secundaria posterior a ese antígeno, como se ha generado una respuesta efectora y de memoria, la reacción alérgica va a ser mayor tras una segunda exposición, va a ser exagerada en este tipo de pacientes. La inmunoglobulina E unida a esa célula, bien sea el mastocito o basófilo, bien, que está unida a su vez al antígeno, va a estimular la degranulación de estas células, valga la redundancia, granulocíticas. Tienen gránulos en su citoplasma, bien, y esos gránulos son factores vasoactivos, quimiotácticos, enzimáticos, de tipo citocinas también, y van a producir toda la sintomatología. Entonces, ¿quiénes son responsables? Los linfocitos TH2, bien, responsable de la respuesta humoral. Luego del ingreso al organismo de esta sustancia alergena, son captados por células dendríticas. ¿Dónde estarán ubicadas esas células dendríticas? En el epitelio nasal, en el epitelio bronquial, tejido linfoide de mucosa digestiva, ¿sí? ¿Qué van a hacer estas células dendríticas? Procesan los antígenos en su interior, migran hacia los nódulos linfáticos regionales, donde van a presentar los péptidos procesados, fragmentados, esos derivados del alergeno, a través del sistema del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿a quién? A un linfocito T helper. Bien, este proceso ocurre en las mucosas respiratorias de pacientes asmáticos, en la mucosa digestiva de pacientes con alergias alimentarias, bien,
Y la presencia de interleuquina 4, recordemos eso ya lo vimos, permite la diferenciación de este linfocito T helper o CD4 hacia un fenotipo TH2 y potencia la expresión de los genes de producción de interleuquina 4, 5 y 13. Ahora, estas citocinas son las responsables de que las células plasmáticas, ¿verdad?, recuerden que es la que se deriva del linfocito B, la célula madura, reconozca el alérgeno y pues pueda producir inmunoglobulina E. Es indispensable saber también que la interleuquina 5 juega un rol importantísimo en la activación y quimiotaxis de las células eosinofílicas, en los eosinófilos. Y la interleuquina 13 es capaz de estimular la hipersecreción en la mucosa bronquial. Bien, entonces pues la inmunoglobulina E sintetizada, específica para ese alergeno que está detonando esta reacción, circula, sale a circulación y rápidamente se une a receptores específicos de alta, vamos a decir, de alta afinidad, ubicado en la superficie de los mastocitos tisulares y de los basófilos. Una vez unida a su receptor, la inmunoglobulina E está preparada para cumplir con su función de receptor específico para ese alergeno y las células quedan así sensibilizadas. ¿Qué células quedan sensibilizadas? Preparadas para reaccionar para un próximo encuentro. Estas células granulocíticas. Bien. Ahora, ¿qué pasa luego? ¿Cuáles son las fases de esa respuesta? La célula efectora del daño en esta hipersensibilidad inmediata son los mastocitos, son los basófilos y son los eosinófilos, que comparten la característica común de poseer gránulos citoplasmáticos ricos en mediadores. Unos mediadores preformados y también podemos llamar unos mediadores lipídicos y también citocinas. Esta primera fase de la respuesta de hipersensibilidad, mediada por la inmunoglobulina E, tiene unas características bien definidas. Vamos a ver un paciente que va a tener en la zona de contacto con el alergeno una zona enrojecida que se denomina eritema. Se va a inflamar generando un edema. Va a provocarle picazón, que es lo que denominamos prurito cutáneo, estornudos, rinorrea por ese exceso de moco, tos, broncoespasmo, ¿bien? O sea, va a haber una excesiva secreción de la mucosa del tracto respiratorio, puede observarse náuseas, vómitos, en el caso de que la alergia sea alimentaria, vemos diarreas, cólicos y bueno, un estado general que puede conllevar a un shock anafiláctico hasta muerte del paciente. Bien, ¿qué mediadores producen estas células responsables o efectoras de esta situación? Bueno, hay unos mediadores preformados que son de tipo histamina, triptasa, proteoglicanos y hay unos mediadores lipídicos de tipo prostaglandinas y leucotrienos. Esto va a producir o a responsabilizarse de todos estos eventos, ¿verdad? Esta histamina producida, esta prostaglandina, se libera también serotonina, ¿bien? Son responsables de la vasodilatación, de la contracción del músculo liso. Hay una caída de la tensión arterial, lo que hemos llamado una hipotensión, y bueno, hasta llegar hasta un shock anafiláctico. Entonces, vamos entendiendo quiénes son las células responsables de todos estos daños, las que están liberando todos estos mediadores, mastocitos, basófilos y los eosinófilos. ¿Bien? Esto lo podemos ver en el evento de los asmáticos, ¿bien?
en donde hay una contracción del músculo liso en los bronquios. Los eosinófilos son células capaces de fagocitar también partículas muy pequeñas. Ellos son atraídos a ese sitio donde está ocurriendo la degranulación de los mastocitos y ocurre una infiltración eosinofílica, y ellos también contribuyen liberando pues ciertos mediadores. Bien, entonces posteriormente, o sea, vamos a ver que este evento puede pasar a 6 hasta 24 horas. Vemos una ola de una segunda fase conocida como una fase tardía de esta respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, que es cuando vemos esta llegada de leucocitos por acción de las citocinas sintetizadas y liberadas, y pues van a amplificar la respuesta inflamatoria. Entonces fíjense que todo se generó por un estímulo de un antígeno alergeno, se produjo por la vía de estimulación del TH2 una respuesta de producción de inmunoglobulina E, pero si hay la persistencia o la continua exposición a este alergeno, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una fase pues más exagerada, y en sus fases más crónicas vemos un predominio, una respuesta inflamatoria de infiltración eosinofílica con daño en los tejidos, ¿bien? Hasta incluso formación de un tejido fibrótico. Ahora, ya cuando participan estas células de tipo inflamatoria, ya esta hipersensibilidad de tipo 1 se transforma en una respuesta tardía que se mezcla con la hipersensibilidad de tipo 4, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Ahí podemos observar cómo la hipersensibilidad está asociada a una excesiva respuesta inmunitaria, una inadecuada frente a un antígeno, en donde el sistema inmunológico busca proteger a ese individuo de ese parásito o de esa molécula, de esa medicina que se degradó, o de ese ácaro o de ese polen, para eliminarlo del sistema, pero va a haber una predisposición en aquellos pacientes en donde su respuesta es anormal. Entonces tenemos que tener presente que las dermatitis atópicas forman parte de la hipersensibilidad de tipo 1. Ahí vemos del lado izquierdo de su lámina una figura de una inflamación alrededor del ojo de un paciente canino, bien, en donde ya es una fase tardía de esta hipersensibilidad de tipo 1 asociado ya a una hipersensibilidad de tipo 4 mediada por células. Fíjense cómo a nivel del miembro inferior podemos ver por prurito el eritema, un enrojecimiento de ese miembro en ese canino, y por lamido o por rascado ahí puede incluso hasta romperse y complicarse con infecciones bacterianas. Vemos en mi caso aquí una figura de un gato, alopecia o pérdida de pelo en la zona dorsal del cuerpo de este animal, y vemos a la derecha una imagen de placas eosinofílicas en gatos debido a esa infiltración de eosinófilos. Podemos ver en la figura, en esta lámina inferior, una pioderma por una infección bacteriana secundaria que acompaña a la dermatitis atópica, que fue lo que inició. Es el problema entonces más común que derive estas dermatitis por el rascado, por la ruptura del tejido, por el rascado, por el lamido, por el prurito, en una complicación bacteriana secundaria.
vamos a abordar la hipersensibilidad de tipo 2. Esta hipersensibilidad es mediada por anticuerpos, en este caso inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Ambas son capaces de activar el sistema de complemento. Recordemos que ellas tienen una interacción tanto en la primoinfección como en las infecciones posteriores ante un mismo antígeno, en donde en la primera infección vemos que la mayor concentración se obtiene con la inmunoglobulina M, pero luego en una segunda estimulación ante un mismo patógeno, quien pasa a protagonizar una mayor concentración en sangre y mucho más rápida es la inmunoglobulina G. Ambas inmunoglobulinas, que son capaces de neutralizar patógenos, son capaces de activar el sistema de complemento. Y recordemos que en la activación del sistema de complemento lo que se busca es que opsonizar a través de la opsonina C3b, tanto activan el sistema de complemento ambas inmunoglobulinas como participan en el proceso de opsonización. ¿Cómo el proceso de opsonización? Porque en lo que se genera el C3b por la vía clásica, este C3b se fija en el fragmento constante o FC de la inmunoglobulina y puede ser reconocido por receptores de C3b que existen en las células leucocitarias fagocíticas, como es el caso de macrófagos y neutrófilos, que serán atraídos a la zona vía opsonización para que puedan fagocitar a el antígeno que se encuentra neutralizado por el anticuerpo. Entonces, a partir de esta vía clásica de activación del complemento, ocurre eventos como lisis de células fagocíticas que contienen en su interior a un patógeno. ¿Cómo? A través del complejo de ataque a membrana, que es el producto final de la activación del sistema de complemento. El C3b va a ser reconocido por receptores que no solamente están en las células fagocitarias, pueden estar también en células eosinofílicas y en células rojas, como en el caso de los eritrocitos. Ahora, cada una de estas células que puedan estar, que puedan tener en su interior un patógeno, va a ser eliminada por la citotoxicidad mediada por anticuerpos o por la citotoxicidad mediada por células. Si lo normal que debe ocurrir en un hospedador es que por acción de un patógeno, este patógeno sea reconocido, neutralizado por un anticuerpo y que se genere una activación de un sistema de complemento que elimine estas células infectadas por estos patógenos o células leucocitarias que han fagocitado a un patógeno. Eso es lo normal. Pero, ¿en qué momento esto pasa a ser una enfermedad inmunológica o un problema o una, en este caso, hipersensibilidad de tipo 2? Cuando, por ejemplo, esas células que se están eliminando su disminución va a acarrear patologías. Por ejemplo, en el caso de humanos, así como en potros, puede darse la enfermedad hemolítica del recién nacido, que sus siglas en inglés, ahí lo tenemos, H de hemólisis, disease, enfermedad, y newborn, de recién nacido. La madre, en este
sentido tiene un grupo sanguíneo, es RH negativo, un factor RH negativa, y resulta y pasa que el feto es RH positivo. En el momento de la preñez no hay forma de que haya comunicación de los eritrocitos de la madre con el feto. Ella es RH negativo, él es RH positivo, y en ese momento, hasta durante el embarazo, no hay ninguna conexión o comunicación entre ambos tipos diferentes de eritrocitos como para que se desarrollen anticuerpos contra los eritrocitos fetales. Pero en el momento del parto, en donde se escapan desde la placenta eritrocitos fetales, ¿sí?, se va a formar inmunoglobulina M contra estos eritrocitos fetales RH positivos que ya están en contacto con la madre en el momento del parto, en el momento de cortarse ese cordón umbilical. Entonces, ¿qué sucede? Se forman anticuerpos antieritrocitarios en la madre de tipo IgM, pero esos anticuerpos son contra los eritrocitos RH positivos. Se concentra en el calostro y en el momento de que va a mamar el recién nacido, por supuesto que es absorbido esos anticuerpos a través de la pared intestinal de este neonato, llegan a su circulación y estos anticuerpos antieritrocitos RH positivos destruyen rápidamente los eritrocitos del neonato. Entonces, ahí ocurre una anemia por hemólisis, hay una destrucción de los eritrocitos. Fíjense cómo el sistema inmunológico está siendo diseñado o fue diseñado para proteger contra una célula extraña que está recibiendo la madre porque ella es RH negativo. En el momento del parto se cuelan, se pasan los RH positivos del hijo y su sistema inmunológico la protege. Pero ¿qué pasa? Se traslada hacia una patología en el recién nacido, porque estos anticuerpos van a pasar vía calostro y ser mamados por el neonato y van a destruir sus eritrocitos. ¿Qué pasa con los anticuerpos de memoria? Esos son los anticuerpos efectores, pero también se van a generar unas células de memoria, que en el momento de que esa madre vuelva a quedar preñada, estas inmunoglobulinas, que ahora su mayor concentración es la IgG, perfectamente va a pasar vía placentaria hacia el feto y puede morir, o sea, muere el feto por estos anticuerpos contra eritrocitos fetales de tipo RH positivo. Esto sería uno de los ejemplos de cómo ese sistema inmunológico pasa de lo normal a lo patológico. Otro ejemplo sería la hipersensibilidad tipo 2 en enfermedades infecciosas, en donde los eritrocitos están parasitados por un virus que está en su interior, como en el caso de la anemia infecciosa equina, como el caso de bacterias, el caso de anaplasma, y rickettsia, en el caso de protozoarios, como los tripanosomas, en donde estos eritrocitos van a ser destruidos porque ellos están infectados, están invadidos y tienen que ser destruidos, tienen que ser fagocitados. En este caso, entonces, va a ocurrir una anemia en este paciente. Y así nosotros identificar la hipersensibilidad de tipo 2. Hay otros casos, podemos poner el ejemplo de la hipersensibilidad de tipo 2 en las reacciones de transfusión. Eso es otro ejemplo, en donde tenemos pacientes que tienen un tipo sanguíneo, tipo A o tipo B, o el tipo AB o el tipo O.
Entonces, si nosotros vamos a transfundir un paciente que tiene una sangre tipo A, no lo podemos transfundir con sangre de un paciente tipo B, porque el paciente tipo A va a crear anticuerpos contra la sangre o los eritrocitos de tipo B de ese donador. Y ese tipo de anticuerpos son de tipo inmunoglobulina M, anti-eritrocitos B. ¿Qué va a ocurrir? Estas inmunoglobulinas se fijan en la superficie de estos eritrocitos de tipo B e inducen una lisis. ¿Y cómo es la lisis? Gracias al sistema CAM, o sea, a través de la activación de la vía clásica del sistema de complemento, se forma el complejo de ataque a membrana y lisa estos eritrocitos. ¿En qué se convierte? En una hemólisis, destrucción, lisis de esos eritrocitos que no son compatibles con ese paciente. Y así pues llegamos a la hipersensibilidad por complejos inmunes o hipersensibilidad de tipo 3. Recordemos entonces que en este tipo de respuesta de hipersensibilidad, las inmunoglobulinas han formado entonces los complejos antígeno-anticuerpos. Estos complejos antígenos-anticuerpos tienen que ser procesados, tienen que ser sacados de circulación, ¿bien? Y cuando no ocurre el procesamiento de estos complejos antígeno-anticuerpos, se presenta entonces la patología. Si leemos en la lámina, vemos que tiene una relación la hipersensibilidad tipo 3 con la tipo 2, porque en la tipo 2 está involucrada la IgG y la IgM, al igual que la hipersensibilidad de tipo 3. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento del antígeno por parte del anticuerpo y hay una activación del sistema de complemento por la vía clásica para lisar estas membranas que están, estas membranas de células infectadas. ¿Qué pasa entonces con esos complejos antígenos anticuerpos? Si ellos no son rápidamente o suficientemente o eficientemente eliminados de la circulación, ellos van a tender a precipitar, ellos se van a almacenar en los sitios de filtración en donde hay un mayor filtrado. Vamos a poner el ejemplo del glomérulo, el glomérulo renal, a nivel de riñón, por supuesto, a nivel de las articulaciones, de las membranas sinoviales, son los típicos sitios en donde estos complejos antígeno-anticuerpo pueden de una manera persistente pues ser depositados y causar unos síndromes reumatoides o de dolencias, bien sea a nivel renal, porque no se pueden filtrar porque están depositados en el glomérulo, o a nivel de la sinovia en las articulaciones. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que ese antígeno o esa activación del sistema inmunológico, porque hay un antígeno que persistentemente está activando este sistema inmunológico, hace que se formen muchos complejos de neutralización antígeno-anticuerpo con mucha consistencia y se puede generar un agotamiento del sistema inmunológico. Esta es una teoría. ¿Ves? En ese agotamiento del sistema inmunológico con una infección prolongada, porque está resistente ese antígeno, puede ocurrir que se activen clones linfocitarios de tipo T y de tipo B que fueron inactivados en una selección negativa a nivel de, por ejemplo, linfocitos T a nivel del timo, que eran autorreactivos
Y como hay una sobreestimulación del sistema inmunológico, estos clones linfocitarios autorreactivos que por una selección negativa quedaron inactivados en timo, puede hacer que salgan a circulación. Esta es una teoría que se maneja, y que a raíz de este persistente ataque de este antígeno, estos clones linfocitarios autorreactivos empiecen a reaccionar contra elementos propios de este individuo. Bien, entonces, en el caso de las amigdalitis estreptocóxicas o estreptococóxicas, podemos ver en estos pacientes que la continua presentación antigénica a nivel de las amígdalas, con una consecuente inflamación de ese órgano como un órgano linfoide secundario, en donde hay captación de antígenos, en donde hay presentación a los linfocitos para ser destruidos este patógeno, en este caso estreptococo. Si esa infección se hace persistente y se forman muchos complejos antígeno-anticuerpo de una forma consistente, llega un momento que ocurre un agotamiento inmunológico, y por no ser procesados estos sistemas inmunes de antígeno-anticuerpo, ellos puedan ser depositados, no salen de circulación, sino que no que van, que son acompañados y llevados hasta los sistemas reticuloendoteliales, en hígado, en vaso, en donde deben ser destruidos. Pues no es así, sino que se van a depositar en los sistemas de filtración. En el caso de glomérulo renal y en el caso de la sinovia en las articulaciones. Y eso va a conllevar a que este paciente tenga entonces fiebres, dolores en las articulaciones, por poner un ejemplo, en el caso de la persistente infección estreptocóxica en las amígdalas, o sea, estas amigdalitis crónicas. Entonces, las enfermedades autoinmunes se pueden dar aquí en esta hipersensibilidad de tipo 3. ¿Por qué? Porque la constante activación de este sistema inmunológico hace que clones autorreactivos puedan salir, y en vez de reconocer lo ajeno, empiecen a reconocer lo propio como que si fuera ajeno. Y ahí es donde se da la autoinmunidad. Bien, tenemos ejemplos de, en este caso, hipersensibilidad de tipo 3 y enfermedades autoinmunes. El caso que ya les cité de esta artritis reumatoide, el caso del lupus eritematoso, en el caso de la miastenia grave, la psoriasis, la diabetes mellitus tipo 1, son ejemplos de este tipo de hipersensibilidad de tipo 3. En las enfermedades autoinmunes, entonces, podemos ver clones autorreactivos capaces de afectar la función de un órgano o tejido específico. Ejemplos de hipersensibilidad de tipo 3, que es por complejos inmunes, tenemos la enfermedad entonces de Hashimoto, en donde se fabrican autoanticuerpos contra la tiroglobulina, que es la principal proteína con yodo de la tiroides, ocasionándose un hipotiroidismo. En el caso de la diabetes mellitus, insulina dependiente, se observan cómo hay autoanticuerpos dirigidos contra células productoras de insulina en los islotes de Langerhans, en el páncreas, y generan una diabetes mellitus. En el caso del lupus eritematoso sistémico, hay una producción de autoanticuerpos. ¿Por qué auto? Porque se están produciendo anticuerpos contra constituyentes propios, en este caso proteínas o incluso ADN de este individuo. En estas enfermedades autoinmunes se propician entonces la formación de consistentes complejos antígeno-anticuerpos circulantes que se depositan en los tejidos
en el caso de riñón, en el caso de vaso, ¿sí? La fijación de complemento y las subsiguientes respuestas inmunes de naturaleza lítica o de lisis e inflamatoria van a originar daños celulares locales, como en el caso de, a nivel renal, en el glomérulo, una glomerulonefritis. La herencia tiene un papel importantísimo en la incidencia de este tipo de hipersensibilidades, sobre todo estas enfermedades autoinmunes. La hipersensibilidad retardada o tipo 4 se trata de una forma de hipersensibilidad celular. Recordemos, las tres primeras hipersensibilidades son mediadas por anticuerpos. En este caso, la hipersensibilidad de tipo 4 es una hipersensibilidad mediada por células. Quiere decir que el antígeno, el patógeno, propició la diferenciación de un linfocito TH en TH1. Y esa es la respuesta que está implicada, en donde una subpoblación de células T, llamadas células T de hipersensibilidad retardada, células linfocitarias de tipo T retardadas, son las responsables de desencadenar la sintomatología en este tipo de hipersensibilidad. Un ejemplo, la dermatitis de contacto, la cual es un trastorno alérgico de la piel, pero vemos cómo en el momento, en la fase tardía, esta respuesta de hipersensibilidad tipo 1, o sea, que inició con una activación de la inmunoglobulina de tipo E, que sensibilizó a células efectoras de tipo basófilos y mastocitos, degranulando y liberando estos mediadores químicos que son los que ocasionan la sintomatología de broncoespasmos, de prurito, de vasodilatación, de rinitis. Bien, posteriormente, en una fase tardía, células infiltradas inflamatorias de tipo fagocíticas, de tipo eosinofílicas, pues se encargan ya de una fase retardada o una fase tardía inflamatoria. Por eso cuando explicamos la hipersensibilidad de tipo 1, que iniciaba con una respuesta humoral de tipo IgE, bien, en su fase tardía terminaba exponiéndose como una hipersensibilidad retardada o de tipo 4, mediada por células. Entonces, la dermatitis de contacto, que es un trastorno alérgico de la piel del hombre, en los animales también, ocasionada por algún compuesto químico sensibilizante, es un ejemplo de esta hipersensibilidad en su fase tardía de tipo 4. Poco después de la exposición al agente, aparece un prurito en la piel, en el sitio de contacto, un eritema o enrojecimiento con una edematización, hinchazón, producto de la inflamación, con una destrucción localizada del tejido por parte de los macrófagos. Otro ejemplo que nosotros podemos citar en este tipo de hipersensibilidad retardada o tipo 4 es la inmunidad frente al Mycobacterium tuberculosis, en donde los antígenos derivados del bacilo, que se inyecta por vía subcutánea a un animal que ha sido previamente expuesto a la enfermedad, desencadena una reacción típica a las 24 o 48 horas, o sea, en una fase tardía, en una fase retardada, en donde células linfocitarias de tipo T retardadas atraen grandes cantidades de macrófagos, ya que hay liberación también por parte de ellas de citocinas, y estas citocinas atraen a más macrófagos, y ellos son los responsables de la ingestión y la digestión de este antígeno invasor, ocasionando una respuesta inflamatoria. Ahora, esta respuesta inflamatoria sirve de base, por ejemplo, para la prueba de tuberculina, en donde se toma la parte interior del antebrazo
y se inocula derivados del Mycobacterium, y si el individuo estuvo expuesto al Mycobacterium en alguna oportunidad de su vida, pues va a generar una inflamación que puede ser medida para darle la positividad o no a tuberculosis. Recordemos que en los animales esta prueba de tuberculina se hace en la base de la cola, y entonces pues se inocula el Mycobacterium y se espera también la reacción inflamatoria de tipo de hipersensibilidad retardada mediada por los macrófagos, y la podemos medir y dar la positividad o negatividad a la patología. ¿Por qué cito este concepto de superantígeno? En el caso de las exotoxinas producidas por Staphylococcus y Streptococcus, poseen un mecanismo tóxico dependiente del sistema inmune. Estas toxinas se unen en un lugar distinto al sitio normal de unión al antígeno en el receptor del linfocito T, estimulando la formación masiva exagerada de todas las subpoblaciones del linfocito T. Entonces, pues, vemos cómo las exotoxinas que actúan como superantígenos pueden verse involucradas en generar reacciones de hipersensibilidad en un hospedador.